Bueno, muy pero muy buenas a todos. ¿Cómo están? Yo soy Marian y me acompaña hoy mi queridísimo amigo Jonathan Weiss, que vamos a estar hablando un poquito de arte en Spider-Man y particularmente de dos figuras muy pero muy clásicas de la historia del personaje, como lo son Steve Ditko, co-creador del personaje junto con Stan Lee, y el señor John Romita Sr., que para muchos es el artista definitivo de los cómics de Spidey. Así que traje a un experto y no pudo venir, así que vino Johnny. Hola Johnny, ¿cómo estás? Buena, exacto. Solo sé cosas, datos que pueden ser erróneos o no, pero ustedes se lo van a creer, que eso es lo importante. Que se Totalmente. crean todo lo que digan. No, es muy interesante el tema de Ditko y Romita porque durante muchos años se debatió quién era el dibujante definitivo de Spider-Man o el más icónico. Y es muy difícil, la verdad. Sí, totalmente. O sea, si bien es cierto que, como mencioné recién, Steve Ditko junto con Stan Lee, junto con Jack Kirby, son generalmente los acreditados como los creadores de Spider-Man. Hoy en día, digo, el Spider-Man que muchas veces, sin contar por supuesto los de las series animadas que también tienen su merchandising, el de John Romita Sr. es el que ha perdurado y el que quizás está más vigente en el imaginario popular cuando alguien se imagina a Spider-Man, ¿no? Ese Spider-Man alto y todo musculoso y ese Peter Parker no tan feo, ¿sí? Porque a veces está esta cuestión quizás ditkoniana de que Spider-Man tiene que ser escuálido y anteojudo y medio feo, mientras que el de John Romita Sr., sobre todo una vez que fue progresando en los números y se fue despegando del diseño de Steve Ditko, adquirió todos los personajes, no solo Peter Parker, pero mucho más características casi de otro género de cómics, que es más el romance, más parecido a los cómics de Archie, en donde todos eran bonitos, en donde Gwen, viste, tenía la vincha y el flequillo, en donde las caras de las mujeres eran más redondas, en donde los varones todos estaban como un poco más trabados y tenían ropa un poco más a la moda, camisas abiertas, otra onda totalmente distinta. Sí, y además, no solamente en el dibujo, también en el argumento. Nos vamos a la polémica, la polema está servida, la polenta está servida, que es Ditko y Stan Lee crearon a Spider-Man y Jack Kirby por ahí estuvo metido supuestamente, pero Ditko metió mucha más mano de lo que la gente o el imaginario popular cree en Spider-Man, ¿sí? 100%. Muchas veces Stan Lee es igual a Spider-Man y la verdad que cuántos números escribió, supuestamente coescribió con Ditko Stan Lee, 20 y pico de números era. Y después todo lo escribía Ditko. Stan Lee hacía algunos diálogos porque recordemos que supuestamente Stan Lee hacía los diálogos de todas las series y después se fue demostrando con el tiempo donde salían originales, al día de hoy siguen saliendo cada tanto originales y comentarios de artistas también, o el mismo Ditko, que al final terminaban haciendo los diálogos. Un ejemplo, sin demonizar en ningún momento a Stan Lee, sino comentar cómo fue la situación. Jack Kirby y Stan Lee estaban haciendo Cuatro Fantásticos y Stan Lee le dijo, los Cuatro Fantásticos se enfrentan a Dios, y Jack Kirby empezó a hacer los números y se ve en los originales el texto que Kirby le ponía a los diálogos y todavía no estaban hechos los diálogos que según se dijo durante mucho tiempo era Stan Lee. Bueno, en Spider-Man sucedía lo mismo y se notan ciertos cambios en las historias hasta cuando está Ditko y pasa a Romita. Y en tema de villano se nota mucho la diferencia. Sí, mismo en la personalidad de Peter Parker. A ver, que estábamos recién chequeando con Johnny para tener los números exactos. Desde el Amazing Spider-Man, obviamente volumen 1, número 25, es donde se le da un reconocimiento en la página del cómic a Ditko como quien creó el plot de la historia, es decir, la trama. Ya las tramas empezaban a ser obra de él. Stan, por supuesto, sigue siendo acreditado como el guionista principal, pero todas las tramas empiezan a tener mucha más impronta de Steve Ditko, mientras que Stan, que profesaba con todas las series en las que él participaba en ese momento, el método Marvel, que el método Marvel es un método de crear cómics en donde básicamente él
tenía como algunos bosquejos de ideas, de cosas que quería ver, se los mandaba a los artistas dibujaban el cómic y después él terminaba rellenando los diálogos. Y bueno, aparentemente, mientras fue progresando Amazing Spider-Man y fue teniendo mucha repercusión, al igual que todas las otras series donde participaba Stan, obviamente que a él ya no le daban las manos, ya no daba abasto. Por esto, Steve empieza a tener mucho más protagonismo en el armado de las tramas, y si uno se fija sobre todo en los últimos números de Amazing Spider-Man, en donde termina la etapa de Steve Ditko, que son, si bien son 40 números, son 2 anuales, y hasta el Amazing número 38, la personalidad de Peter Parker empieza a cambiar, empieza a ser irascible, huraño, mala onda, se queja de unos protestantes que estaban ahí haciendo huelga, como diciendo esta gente que no tiene nada que hacer, o yo no me voy a involucrar en esto, un poco evidenciando la postura de Steve Ditko, que en ese momento él había entrado a hacerse muy, muy fanático de Ayn Rand, que tiene que ver con posturas filosóficas de esa índole, ¿no? De una cuestión más casi individualista, tal cual, individualista, subjetivista, que bueno, que se terminan evidenciando en la forma de ser de Peter Parker totalmente. Y si uno, tal cual lo que decía Johnny antes, si uno después ve con John Romita Sr., que al principio cuando entra empieza a emular el estilo de Ditko, porque John Romita Sr. lo dice en varias entrevistas, él no sabía que iba a ser el dibujante que se iba a quedar. Él pensaba al principio que estaba entrando por unos números y que después Steve iba a volver. Cuando se dio cuenta que no, él empezó a poner mucha más mano de las cosas que él hacía, empiezan a cambiar los personajes y empiezan a cambiar los argumentos. Y en eso, en los últimos números ya, digamos, llegando a la Amazing Spider-Man 100, o más el 60, 70, los issues de Crisis en el Campus, la actitud que tiene Peter Parker frente a los manifestantes es totalmente distinta, porque está reflejando un equipo creativo en donde, si bien hay una persona que se repite, que es Stan Lee, la historia es totalmente diferente por cómo se presentan los personajes. Exacto. Recordemos, como decía Mariana, la filosofía de Ayn Rand, como para darles un poco el contexto, viene esta cosa individualista y subjetiva de que A es A, B es B, y si vos, eso se refiere, si vos cometés un delito, es lo mismo robar un pollo para comer que asesinar. O sea, los delincuentes en esa filosofía cumplen el mismo valor. O sea, no hay una escala de valores. Es blanco o negro. Con el tiempo después, bueno, va a crear justamente a The Question y Mr. A, que es un The Question más salvaje, o que representa más eso, que hay historias muy cortitas que sacaban en Fancinco donde se mostraba muy crudamente como un delincuente de Pocamonte era lo mismo que un asesino serial o desquiciado. Y Ditko, más allá de llevarlo a los cómics, que en Spider-Man obviamente no podía llevar tanto, pero lograba meter estas cositas que comentaba Mariana, también lo llevaba a su método de trabajo. Recordemos que él tuvo una discusión muy grande para revelar quién era el Duende Verde. Si era Osborn o un tipo normal. Para él tenía que ser un tipo normal, porque además ya terminaba siendo ridículo que todos los villanos son amigos, parientes, primos, profesores de Peter, y siempre era el mismo shock en un punto. Quedará en la historia, nunca sabremos si podría haber sido mejor que sea un tipo de poca monta. Quedó muy bien que sea Norman Osborn. Además, fíjate que cuando revelan a Osborn es en el número donde entra Romita Sr., que eso también es como una declaración de intenciones, diciendo, este tipo acaba de entrar después de haber hecho un cruce entre Spider-Man y Daredevil en las páginas de Daredevil, en donde estaba trabajando Romita Sr., un poco para ver cómo le iba con el personaje, como a Stan le gustó, lo trajo para Amazing Spider-Man, y lo primero que hace es hacerle revelar que Norman Osborn es el Duende Verde, diciendo, en la disputa la gano yo. Un poco esa es la intención clara. Y Ditko profesaba más un realismo de, no puede ser que sean todos emparentados. En la vida a un héroe no le va a pasar que el villano principal es el papá del mejor amigo. Entonces quedémonos con algo más realista, que sea alguien que no lo conoce. Y listo. Tal cual como dice Johnny, no sabemos cómo eso hubiese impactado en la historia del personaje. Probablemente se hubiese creado otra mitología alrededor del mismo,
pero no podemos negar que el hecho de que Norman Osborn sea el papá de Harry y sea el Duende Verde, por supuesto, ha llevado a una sobreexplotación, pero a partir de tramas muy buenas. Digo, obviamente, después se replicaron, se trataron de hacer de vuelta, ya está esta cosa instaurada en los cómics de Spider-Man, en los lectores, que sabemos que si aparece un duende es que se quedaron sin ideas, pero se hicieron cosas muy copadas a partir de eso, que bueno, después sí, siguieron, así que la versión que tenemos hoy para evaluar definitivamente es esta. Exacto. Ahora, es para otro debate, para otro día, es la culpa de la sobreexplotación. ¿Es de los autores o de los editores? O de los lectores. Porque muchas veces también pasa de que agregan a un personaje nuevo, un villano nuevo, y no, es horrible el villano nuevo. Bueno, está bien. Crean a otro villano, no, es horrible, está el duende. Uy, a ver cómo será la nueva saga del duende, y vende un montonazo. Entonces, hay un problema. Yo le doy ahí los pinitos a Stan Lee de que le da algo más dramático, algo más de melodrama, de casi de mitología griega, que sea Norman Osborn. Tal vez la pifiaron más adelante que sea Harry también el duende, como da toda la familia. Pero ahí le doy la razón a Stan Lee. Y de nuevo, un poco antes de pasar al método de trabajo de John Romita, Stan Lee Ditko, no se olviden que viene de las historietas de terror, viene de otro tipo de historieta, donde experimentaba un poco más con su estilo, y acá estaba un poco más aplacado, donde Stan Lee le dio para que haga Doctor Strange. Entonces en Doctor Strange ahí liberaba toda su locura que también tenía, y se nota más un personaje un poco más mala onda. Si ustedes releen Doctor Strange al principio, tiene como esta cosita media mala onda, individualista un poco, que en Spider-Man se le nota de otra forma, como decía Mariana, en ser un tipo más solitario, que después, cuando vino John Romita, lo explotaron de otra forma. Su método de laburo además era eso, las decisiones eran prácticamente suyas en los últimos guiones. Stan Lee prácticamente no metía mano, ya estaban peleadísimos, no se hablaban. En ese momento ya le recriminaba una cuestión de créditos de Spider-Man y de derechos que tardó un montonazo de tiempo en poder solucionarse. Se admitía Stan Lee con sus juegos que tenía editorial y capaz que movido un poco por la fama, no sabemos eso, se dejó llevar y lamentablemente vivieron peleados. Ditko, hasta que murió, nunca lo perdonó a Stan Lee, todo el conflicto con Spider-Man, y entra un Romita que viene del romance, que nada que ver. Antes de pasar a eso, hay una entrevista que se hizo pública, porque después Steve Ditko, que también siempre una persona muy privada, después terminó reconociendo que digamos, que a él, lo que a él le molestó, que es que Stan Lee, además, yo pocas cosas puedo decir de él, porque más allá de todas las críticas que se le puede hacer a su persona, él era un showman que terminó vendiendo, o sea, él sacó a Marvel adelante, él es gran parte de por qué Marvel está donde está hoy, de toda la venta, su personalidad, sus presentaciones, su manera de hablar de los personajes y sus guiones en todos los que realmente hizo. La verdad que es un tipo que es una eminencia, pero es cierto que en una entrevista él dice que cuando Ditko un poco le reclamaba reconocimiento por ser co-creador de Spider-Man, él dijo algo como, bueno, como si vos me lo pedís, yo puedo admitir que vos co-creaste. Pero siempre como muy, ¿viste? Como sin realmente decir, sí, vos lo hiciste, como con muchas palabras que adornaban eso, en donde no terminaba de decir sí, y terminó siendo una pelea de egos, en donde lastimosamente hoy en día ambos fallecieron, y quedó siempre esta cosa de, bueno, ¿quién crea el personaje? ¿El que tiene la idea o el que hace el traje, que es todo lo visual y un poco por donde el cómic te entra por los ojos? Y eso creo que tiene, digamos, para mí la respuesta es lisa y llanamente ambos. Creo que sí. Spider-Man está hecho por los dos, que Ditko y Lee son la piedra angular que hizo Spider-Man, los dos tienen el mismo nivel de importancia. A Ditko se le reconoce el traje icónico porque lo diseña él, porque los diseños de Kirby no le terminaron de cerrar a Stan Lee cuando él le dio el proyecto a Kirby para que lo
para que lo confeccione, más allá de que es él quien hace la portada de la Amazing Fantasy XV. Steve Ditko hizo muchísimo por el personaje y creo que los dos merecen el mismo nivel de reconocimiento, pero es cierto que entre ellos dos hubo tantas rispideces que lastimosamente no se pudieron, digamos, arreglar hasta la muerte de ambos. Ahora sí te dejo que pases a Romita. Pasamos a Romita. Y tanto, ahora de nuevo voy a hablar mal de Stan Lee. No, hay un tema con Stan Lee. A ver, yo tengo un tema grande, a ustedes no les va a interesar tal vez mi opinión, pero la realidad es que es una opinión que tienen muchos por una cuestión de conflicto de intereses que hay Stan Lee con sus creaciones y cosas. John Romita durante mucho tiempo siempre defendió a capa de espada a Stan Lee. Si ustedes buscan entrevistas, supuestamente el que escribía casi todo durante bastante tiempo fue John Romita. Y después como que vino un juicio sobre derechos de autor donde lo llamaron, no me acuerdo si era por Gerber o por Fritzen, el creador de Ghost Rider, y él salió a favor de Marvel, John Romita, y de Stan Lee. Pero una entrevista de hace unos años él decía que lo escribió él, así que lo coescribió. Por eso yo quiero darle un poco más de mérito a John Romita, como se le da a Ditko, porque realmente durante mucho tiempo se decía que solo Stan Lee escribía, y la verdad que es todo coescrito, y uno se da cuenta también por estos cambios. O sea, a menos que Stan Lee sea el mejor escritor de todos los tiempos, el cambio entre Ditko y Romita es muy grande en el estilo que hay. Que lo coescribía Romita, me parece se nota mucho en los vínculos. Van a haber vínculos más fuertes entre los personajes, mucha más interacción romántica, novela, que ahí es una mezcla, ahí tenemos el definitivo para mí. Recién cuando llega Romita, pero no solamente el de Romita, es el de Romita más el de Ditko. Es que si vos, ponele que yo dibujo y vos sos el guionista, y yo te mando dibujos con un personaje totalmente aislado, con todo un grupo de personas que parece que le están pasando bien, y el personaje está mirando una pared, vos como guionista lo vas a interpretar de una manera, lo vas a escribir de una manera, y si yo después como dibujante te mando personas atractivas, mirándose a los ojos, conversando, primeros planos de caras, como hacía Romita, en donde se nota que hay una conversación profunda entre un personaje, otro personaje, y lo mantengo por un par de páginas, también cambia tu manera de escribir. Entonces, creo que también los dibujantes, y particularmente con el método Marvel, que se encargaban de hacer la historia, primero ellos, a partir de bosquejos de otra persona, te cambia el argumento, cómo vos entregás el dibujo. Digamos, cómo yo te muestro en una página lo que puedo plasmar de unos personajes, te estoy contando una historia, sin necesidad de usar palabras. Después hay que rellenarlas. Por supuesto que eso también tiene su mérito y su trabajo, pero digo, me parece que obviamente que todos los dibujantes, sobre todo siguiendo ese método, te están contando la historia. Un poco te están mostrando para dónde quieren que vaya el argumento. Y sí, Romita, viniendo del romance, era un experto en hacer triángulos amorosos. Bueno, él hace en el número 42 la presentación de Mary Jane. Una vez que Peter deja un poco atrás a Betty Brant, que fue como el gran amorío que tuvo Peter en la época ditconiana, y empieza el interés por Gwen, que siempre estuvo como ahí, pero él se empieza como a interesar en ella y no sé qué, y de repente aparece Mary Jane, y bueno, y entonces, ¿qué hacemos con estos tres personajes? Toma un tiempo en donde finalmente Peter se queda con Gwen, que eso lo vamos a dejar para otro episodio, porque creo que también es interesante que podamos hablar de Stan Lee, con el personaje de Gwen, con Mary Jane, John Romita y Jerry Conway, que es el que tira el espadazo final. Así que si a ustedes les gusta este episodio y quieren seguir escuchándonos acá con Johnny, hablando de estas cosas que nos gustan y que esperamos que les guste a ustedes también, podemos hacer un próximo conversatorio en donde hablamos de el papel de Gwen Stacy y todos los artistas que terminaron rodeándola para su historia y posterior muerte. Así Excelente. Que bueno, Johnny, te agradezco un montón que te hayas pasado por el canal. Un placer volver a crear contenido contigo. Así que nada, Johnny, ¿dónde te pueden encontrar si quieren seguir conversando con vos? Bueno, tenemos detrás de la viñeta,
que es un canal que tenemos con Nico Línea, que obviamente Mariana también participa, Leo Rubio, donde reseñamos historietas así directo. Algunas veces las sorteamos así, otras veces en digital, pero directamente, un número entero de por ejemplo, Absolute Batman, o un título nuevo también de Marvel. Y me pueden buscar en Instagram como Johnny Weiss, porque no tenemos Instagram de detrás de la viñeta, pero pueden comentarnos también en el canal, que le vamos a responder y vamos a hacer un feedback. Buenísimo, Johnny. Bueno, muchas gracias por pasarte. Espero tenerte prontamente en el canal. Les mandamos un beso a todos y nos estaremos viendo en otro video de El Diván de los Héroes. Hasta luego.